Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Otro texto bíblico, Lucas 16:8. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Puede sentarse en este momento? Yo quiero leer la versión, tenemos el texto allí, leer la versión de la Biblia lenguaje sencillo de Lucas capítulo 16:8, que dice así: y es que la gente de este mundo es más astuta para atender a sus propios negocios que los hijos de Dios. Amén. Esa es la Reina Valera. Yo le estoy leyendo del lenguaje sencillo. Ahora le voy a leer la traducción Kadosh, israelita mesiánica, que es una traducción hebrea. Dice así: porque los mundanos tienen más sehel, una palabra hebrea de astucia, tienen más sehel, astucia, que los que han llegado a la luz en el trato con sus semejantes. Y lo que nosotros vemos allí en esta historia es muy interesante, porque nos encontramos con un mayordomo que ha sido mal administrador. Aparece su señor, su amo, y le pide cuentas. Y este hombre, ¿qué hace? Inmediatamente tiene una idea. Tiene una idea. ¿Y qué hace el amo al darse cuenta de lo que ha hecho el mayordomo malo? La palabra es clara. Dice que ¿qué? Lo alabó. Lo alabó por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. La palabra astuto o sagaz significa tener un buen sentido práctico,
significa inteligencia aguda, significa estar alerta, significa ser penetrantes. Diferentes definiciones que hemos hallado, pero oídos a esta, por favor. Significa pensar más, pensar más. Y lo que está tratando de decir Jesús allí es sencillamente que mientras los hijos de luz están pensando cuándo Él regresa o cuándo nos vamos para el cielo, los hijos de las tinieblas están pensando qué te van a vender, están pensando cómo vestirte, cómo alimentarte, cómo sacarte el dinero, cómo llegar a tu bolsillo y cómo endeudarte más de lo que estás endeudado. Eso es lo que ellos están pensando. Están pensando con astucia, en sentido práctico, con alerta, con inteligencia aguda. Tienen una rápida respuesta para los negocios. Es lo que dice la traducción sencilla que leímos. Y es que la gente de este mundo, escuchen, la gente de este mundo es más astuta para atender a sus propios negocios que los hijos de Dios. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús. Y esto es tremendo. Es una declaración muy importante. Y una cosa que tenemos que entender en nosotros, que en el mundo no es el dinero lo que te da dominio. Lo que te lleva a gobernar no es el dinero. Para poder dominar, para poder gobernar en el mundo, hay algo más importante que eso. Ideas. Ideas. Lo que gobierna el mundo son las ideas. No son los recursos. ¿Qué son ideas? Ideas son palabras bien expresadas. Y Dios nos ha dado ideas. En la Biblia, en su constitución, nosotros tenemos palabras bien expresadas de Dios. Y Dios nos da palabras específicas a nosotros. No es el dinero lo que gobierna el mundo, son las ideas. En otras palabras, palabras bien expresadas producen dinero. Diga conmigo, palabras bien expresadas producen dinero. Ideas producen dinero. Y una de las cosas más difíciles para muchos es precisamente lo que dice la traducción hebrea aquí. ¿Y cómo se define este texto bíblico? Porque aquí está hablando de sagacidad y de astucia. Y hemos dado diversas definiciones de lo que es sagaz o ser astuto. Pero la que me llamó la atención es esta. Dice, pensar más. Hay gente que piensa más. Josué capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que nos cuesta pensar. O no tenemos suficiente tiempo para pensar. Pero ahí está el secreto. ¿Cómo se va a producir una idea si tú no piensas? Tienes que sacar un tiempo para pensar. Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le da una palabra a Josué y le declara cuál va a ser el método para que él pueda alcanzar el éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará ¿de dónde? ¿Dónde tiene que estar el libro de la ley? ¿Dónde tiene que estar la constitución de Dios? ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? ¿Dónde? Sino que de día y de noche meditarás en él.
Esa palabra allí, meditar, significa pensar lo suficiente. Pensar más que otros. Cuando meditamos en un asunto, cuando meditamos en la palabra, estamos pensando más que otros. Estamos pensando lo suficiente para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígale que está a su lado, tienes que comenzar a pensar más. Esto es importante. Ideas, palabras bien expresadas van a producir dinero. Ideas, palabras bien expresadas van a llevarte al éxito. Ideas, palabras bien expresadas van a llevarte a poseer la tierra. No son los recursos. De Egipto salió una nación con muchos recursos. Salió con muchas riquezas, conforme al cumplimiento del pacto de la palabra que Dios le había dado a Abraham. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con muchas riquezas, tenían mucho dinero, pero se murieron en el desierto ricos, se murieron en el desierto millonarios. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra, porque no pensaron lo suficiente en la palabra que Dios le había dado, porque no meditaron en la palabra. Lo que iba a llevarlos a poseer la tierra no eran los recursos, sino las palabras bien expresadas de Dios. La idea que Dios le dio de conquistar la tierra prometida. Dios les había dicho: te llevo a una tierra donde fluye leche y miel, te la entregaré a ti, te daré un territorio, tú la poseerás y dominarás esa tierra. Lo que iba a hacer que ellos conquistaran la tierra eran las palabras. Hay poder en las palabras de Dios. Dije que hay poder en las palabras de Dios. Mientras el mundo está pensando cómo nos domina, hay muchos pensando cómo sobreviven. Pero yo he venido esta mañana a decirle al diablo que eso se acaba. A partir de este momento se levanta un pueblo que entiende que va a dominar, que Dios lo ha diseñado para estar en dominio, y comienza a declarar palabras de poder, palabras de bendición, palabras de vida. Cambia su pensamiento, cambia su actitud, cambia su manera de pensar. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un potencial. Todos los que estamos aquí tenemos un potencial, tenemos un talento, tenemos un don. ¿Verdad que sí? Todos aquí, todos aquí. Es lo primero que tú tienes que entender. ¿Y por qué tú tienes ese talento? ¿Por qué tú tienes ese potencial? Ahora, si tú tienes un don, tienes un talento y tienes un potencial, entonces obviamente tienes una asignación. Diga asignación. O una tarea. O sea, hay una responsabilidad para tu vida. Lo importante aquí es entender quiénes somos y cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra. Los hijos de la luz deben estar alerta con respecto a su propósito aquí en la tierra. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Cuando lo tenga, dígame. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que Dios está haciendo, y hemos hablado durante estos días, Dios es rey. Dios es rey de los cielos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1: y creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos. Los cielos son el reino de Dios. El reino de los cielos es lo mismo. Y creó la tierra. La tierra es una extensión del reino de los cielos y una extensión de su gloria. O sea, el texto se leería de la siguiente manera: y creó Dios el reino de los cielos y el reino de Dios en la tierra y su gloria. Una extensión del reino de Dios y una extensión de su gloria en la tierra. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico.
Y como Dios es un Dios espiritual, es espíritu, Él no puede dominar, escúcheme bien, o ejercer su autoridad en un mundo físico. Él tiene control, puede hacer lo que Él quiera, pero Él no puede estar allí, porque Dios es espíritu. Recuerde que Dios crea un mundo invisible, el reino de los cielos, y un mundo visible. Salmo 116, versículo 15 dice que los cielos han sido creados para Jehová y la tierra ha sido dada a los hombres. Los cielos le pertenecen a Dios y la tierra es dada a los hombres. Amén. Para que Dios pueda gobernar y controlar en un mundo visible, en un mundo físico, Dios tiene que crear. Dios es un Dios creador. Crear un contenedor. Amén. Un portador de su naturaleza, de sus atributos, de su gloria. ¿Me está siguiendo? Dios tiene que crear a un hombre a su imagen y semejanza. Un hombre que piensa como Él, un hombre que ve como Él, un hombre que habla como Él, un hombre que tiene los atributos que Él posee. Y ese hombre va a ejercer autoridad y dominio sobre todo lo creado visiblemente. Porque este hombre es un ser físico. No solamente Dios habla acerca de crear al hombre, sino que toma del polvo de la tierra y sopla de su espíritu. Y el hombre es un ser viviente físicamente, pero tiene espíritu. Es un ser espiritual que habita en un cuerpo físico. ¿Y qué dice Dios? Inmediatamente Dios declara el propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Una vez que Dios crea al hombre, le declara su propósito. En la iglesia se ha enseñado de una manera equívoca o viceversa. Se nos enseña a planificar y luego a buscar la bendición. ¿Me escuchó? Planifiquemos y luego buscamos la bendición. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que Dios te bendice y luego te dice qué vas a hacer. Dice, y les dijo Dios, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo primero? Los bendice. ¿Y por qué tiene que bendecirlos? Porque la bendición es la habilidad, el empoderamiento que tú recibes para hacer lo que humanamente no podrías hacer. Pero una vez eres bendecido por Dios, lo que es imposible para un humano es posible para ti. Porque estás bendecido. En otras palabras, tú eres bendición. Yo soy bendición. Dile al que está a tu lado, eres bendición. El auto que tienes no es la bendición. La casa que posees no es la bendición. La habilidad que has desarrollado humanamente, el talento que has adquirido a través de los años, no es la bendición. La bendición es que Dios ha considerado en su gracia y favor hacerte partícipe de un plan y un propósito divino. Él te ha bendecido. Eres bendición. El auto, la casa, la empresa son manifestación de la bendición que ya está en ti. No es la bendición. Yo soy bendición. Tú eres bendición. Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío, será bendecido. Y si es bendecido, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que ser productivo. Dios nunca va a decirte que hagas algo sin primeramente bendecirte. Y aquí está en la Biblia me dice que después que Dios crea al hombre, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. 28, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Eso qué es? Digo amigo, visión. ¿Qué le está dando Dios? Visión. Una vez que tú tienes visión, el siguiente paso es provisión. Muchos piensan que la provisión tiene que venir primero. No. Primero es la visión.
La visión es una idea. Escuche bien. Y los bendijo Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y les dijo. ¿Qué hizo Dios? Habló. ¿Qué hizo Dios? Expresó palabras. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. ¿Y qué de la provisión? Versículo 29. Miren lo que dice el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán, ¿para qué? ¿Qué dio en el versículo 28? Visión. ¿Qué da en el versículo 29? Provisión. ¿Qué es primero? ¿Qué trae los recursos? ¿Y qué es una visión? Son ideas. Son ideas expresadas como resultado de la creatividad. Eso es una idea. Pero déjeme decirle algo. Dios le está dando al hombre visión antes de que peque. Dios le está dando al hombre provisión antes de que peque. Dios le está dando al hombre entendimiento y sabiduría. Lo está preparando para que sea un administrador de todo lo que está en la tierra antes de que peque. Porque lo que Dios diseñó para el hombre, lo que Dios tenía para ti, lo tuvo antes de que tú fallaras. No lo pensó hace 2 meses o no lo pensó hace 1 hora. Siempre estuvo en el corazón de Dios, siempre estuvo en la mente de Dios hacer una creación a su imagen, una creación visible de su imagen y semejanza, para que gobernara, para que sujetara, para que dominara. Tú has sido diseñado para estar en dominio. Tú has sido diseñado para estar pensando cómo vas a dominar en la tierra, no pensando cómo vas a sobrevivir en la tierra. Una vez que Adán pecó, escúcheme bien, se rompió una relación, pero no se abortó el plan de Dios. No se canceló el plan de Dios, porque el plan de Dios fue diseñado mucho antes de que el hombre fallara, mucho antes de que el hombre cayera de la gracia de Dios. Así que no importa lo que tú has hecho, si tú entiendes quién es tu Dios, que eres un diseño de lo que Él es, que eres parte y esencia de lo que Él es, no importa lo que el diablo, el demonio haya querido hacer, nada cancela lo que Dios tiene para tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir. Levántese quien se quiera levantar, o póngase quien se quiera oponer. Dios te lleva al cumplimiento de tu destino profético. Un principio fundamental, lea conmigo Génesis capítulo 2, versículo 5. Usted vio lo que dijo ayer el 29, ¿verdad? Que Dios ha hecho ¿qué? Semilla, ha dado semilla. La semilla es provisión para comer. O sea, Dios no te va a poner en lugar para que tú aguantes hambre. ¿Me está escuchando? Pero tienes que buscar el diseño de Dios. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Y Jesús estaba hablando acerca de por qué os afanéis. ¿Por qué os afanáis? ¿De qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Busquen el reino de Dios y su justicia. Aquí está diciendo el Señor, hay visión para ti, hay una idea para ti. Wow. Hay una idea en esta mañana para ti. Hay una idea que comienza a florecer dentro de ti. Hay una idea que no habías tenido hasta este momento, pero en esta mañana la recibes. Dios te trajo aquí en esta mañana para que esa idea sea producida en tu espíritu. ¿Por qué no se han producido las ideas? Capítulo 2, versículo 5, mire lo que dice. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre
para que labrase la tierra. ¿Qué es lo que dice allí? No había nacido la planta, no había crecido la hierba. ¿Por qué? Porque no había hombre que la labrase. Donde no hay alguien que administre algo, Dios no puede hacer crecer absolutamente nada. Antes de que algo crezca, Dios tiene que asegurarse de que hay alguien que va a administrar lo que va a crecer, producto de Él, producto de su bendición. No puede crecer la hierba ni puede nacer una planta porque el hombre todavía no está allí. Tenemos que ser buenos administradores con lo que Dios posee. Este administrador, este mayordomo era malo. No era buen administrador. Sin embargo, cuando viene el Señor a rendirle cuentas, a pedirle cuentas, el hombre produce una idea. Tengo una idea, dice. Y se fue a hablar con todos aquellos que negociaban con su amo. Y con esa idea trató de resolver su problema. Y Jesús, que dice, wow, tremendo. Los hijos de las tinieblas son más sagaces, están más alertas, son más astutos que los hijos de la luz. O sea, piensan más. ¿Qué hizo el mayordomo malo? ¿Qué hizo? Pensó, meditó. Hice algo malo, pero tengo que resolver esto. Y comenzó a pensar. ¿Sabe lo que pasa? No pensamos. Viene la crisis familiar, viene la crisis financiera y nos ahogamos en un vaso de agua. Nos angustiamos, nos afligimos. Y lo menos que viene es una idea, porque no estamos meditando en la situación. En el segundo libro de Reyes aquí hay una historia muy interesante. Y la Biblia dice claramente, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, que vino una mujer. ¿A dónde fue la mujer? Al profeta. ¿Por qué fue al profeta? Porque tenía un problema, tenía una crisis familiar. Tenía una crisis familiar. Los acreedores habían venido a cobrar las deudas que el esposo había dejado. Ponga atención, por favor. El esposo era profeta. Wow. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Este hombre tendría que haber tenido gran entendimiento. Se murió. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Oiga bien, no es que el hombre no ayunaba. No es que el hombre no oraba. El hombre oraba y el hombre ayunaba. Pero lo que te va a sacar de la miseria, de la crisis, no necesariamente es la oración, ni que ayunes. Amén, eso está bien. No estoy diciendo que está mal. Pero tú tienes que accionar. Tú tienes que buscar una idea. Tú tienes que pensar cómo vas a salir del problema. Tú tienes que buscar dirección. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Y la profecía trae dirección. El hombre era temeroso. O sea que está diciendo que el hombre era un hombre temeroso, Dios, un hombre justo. Pero han venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Y qué dice Eliseo? Ahora yo le quiero hacer saber algo. La mujer no vino a pedirle dinero a Eliseo. ¿Por qué vino a Eliseo? Porque ella necesita una palabra. Ella sabe que el profeta tiene palabra. Y Eliseo muy bien pudo haberle dicho: bueno, déjame pagar tu deuda. Él pudo haber dicho eso, pero él no hace eso. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo la quiere llevar a otro nivel. Eliseo le quiere cambiar su manera de pensar. Eliseo la quiere promocionar a ella. Y le dice: mujer, necesitas ser creativa. Él dice: necesito que seas creativa. Él está tratando de desarrollar una mentalidad distinta. ¿Y sabe qué mentalidad? Una mentalidad empresarial. Y le dice a ella: mujer, declárame qué tienes en casa. En otras palabras, piensa en qué tienes en casa. Y ella en el momento dice: yo nada, no tengo ninguna cosa. Los cuadros que tenía los vendí.
La refrigeradora también la vendí. Las joyas de mi abuela las empeñé. No tengo nada. Mujer, piensa. La pone a pensar. Tienes que comenzar a meditar. Hay algo que está en ti que tiene la solución de tu problema. He venido a cambiar tu mentalidad. He venido a cambiar la perspectiva con la cual miras las cosas. Hay gente que piensa que la crisis familiar, la crisis financiera, las circunstancias adversas que están enfrentando representan un problema. Pero cuando tú sabes quién tú eres, que eres imagen y semejanza de Dios, cuando tú sabes que has sido diseñado para estar en dominio, esa resolución, ese problema adverso no es un problema, se convierte en una oportunidad para ti. Comienzas a verlo en una perspectiva diferente y sabes que Dios te está dando una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, para que algo se produzca dentro de ti. Pueden haber dos personas mirando la misma cosa desde una perspectiva diferente. Dos hombres llegan a una aldea en África y cuando llegan a la aldea, estos hombres son vendedores de zapatos. Y cuando llegan a la aldea en África, uno se queda mirando y ve que nadie tiene zapatos. Y dice, aquí no voy a vender ni un par de zapatos. Y el otro dice, wow, aquí vendo todos los zapatos que traje. Los dos están mirando lo mismo. Uno está mirando en una perspectiva negativa y el otro en una perspectiva positiva. El que dijo, aquí no voy a vender nada, ni pensó. El otro se quedó mirando, meditó, dijo, aquí voy a hacer mucho dinero. Aquí todos necesitan zapatos. Lo que le tengo es que vender la idea. Tengo que producir una idea y aquí me voy sin zapatos. Hay una idea que te va a hacer rico, que te va a hacer millonario y que Dios quiere hacer florecer dentro de tu espíritu y dentro de tu ser. Esta mujer no tenía absolutamente nada y Eliseo le dice, mujer, piensa. Tienes que pensar detenidamente. Algo tienes. Y ella se queda meditando por un rato y dice, wow, déjame ver. Oh sí, tengo algo. Tengo una vasija que tiene un poquito de aceite. Tú vas a saber que estás ungido por lo que tú tienes. O dije que tú vas a saber que estás ungido por lo que tú tienes. Hay una unción que está en ti. Hay una unción que tú no